Bien, comenzamos con el reconocimiento, que es el acto principal. En primer lugar, quiero agradecer la presencia del diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, y alcaldesa de Arrasate, Mario Barrenechea, por supuesto a nuestros socios y a las personas que han querido acompañarnos a este acto. Eskerrik asko. Vamos a comenzar con un pequeño vídeo que muestra la semblanza de los homenajeados. Estos dos para Alfonso y este para Juanjo. Bien. Discípulos fieles y vocacionales de don José María Arimendiarrieta, Alfonso Goroñogoitia y José Mario Ormaechea no fueron solamente cofundadores de la experiencia cooperativa de Mondragón, sino también creadores por encima de todo. Con la convicción de que la solidaridad es el mejor camino para hacer más justa y más digna la vida colectiva, luchadores por frenar el impulso hedonista de pensar solo en uno mismo y atender únicamente a los intereses más próximos, buscando la satisfacción de necesidades e intereses comunes, estableciendo prioridades como ejercicio de gestión, construyendo un clima de colaboración, imaginando formas nuevas de intervención comunitaria para mejorar la gestión de los procesos sociales y hacer posible la justicia. Como pocos, Alfonso Goroñogoitia, José Mario Ormaechea y el resto de fundadores de la experiencia hoy fallecidos, de los cuales no me puedo olvidar, Luis Usatorre, Jesús Larañaga y Javier Urtubey, vivieron el recorrido desde donde nace el cooperativismo de Mondragón, marcado por las carencias de la vida y los tristes recuerdos de la manifiesta desigualdad social imperante, tuvieron el coraje y la determinación de transformar este escenario social, asumiendo la vida como una oportunidad y llevando el trabajo solidario en colaboración a su máxima expresión, incluso cuando pensaban en futuro. Comprometer el mañana siempre es esperanzador para quienes tienen fe en los valores del espíritu. En cuanto a sus semblanzas personales, trabajador infatigable, ponderado y reflexivo, de carácter abierto y extrovertido y de firmes convicciones religiosas y humanísticas, son algunas características que definen el perfil de Alfonso Goroñogoitia. Características que puso en cuerpo y alma al servicio de un gran ideal, la humanidad en el trabajo y el respeto a la dignidad de la persona. Y es esta conjunción lo que hace de él un personaje extraordinario, un ejemplo de vida, un referente imprescindible y un actor determinante en el desarrollo de la cultura cooperativa de la experiencia de Mondragón. Supo hacer compatibles las exigencias en el plano empresarial con las exigencias de la democracia cooperativa que estaba todavía por inventar en su funcionamiento real. Desde su liderazgo a pie de obra, un liderazgo netamente social, fue una de las piedras angulares sobre la que se construyó la experiencia cooperativa. Alfonso fue presidente de varias instituciones al mismo tiempo, pero siempre será recordado como el presidente. Revestido de la autoridad que emanaba de este cargo y de su carisma personal, ha sido el guardián de la ortodoxia cooperativa, pero no desde una posición doctrinal un tanto alejada, sino desde la directa participación en los profundos cambios que se produjeron en la cooperativa y su implicación directa y comprometida en los momentos más difíciles. Pero cualquier aproximación que hagamos a la trayectoria de Alfonso no se puede dejar de resaltar
que fue todo un ejemplo de magisterio cooperativo. Quizás esta ha sido la labor que más pozo ha dejado en la concienciación de los principios y valores cooperativos. Fue un transmisor incansable de la doctrina de la democracia cooperativa, una transmisión realizada desde el calor de su personalidad, recia desde la convicción de las ideas que defendía, pero amable desde el respeto profundo que sentía por las personas. Creo que casi todos me entenderéis si digo que es un plasaguisón. Ha sabido estar en todo momento en su sitio, habiéndolo sido todo en el desarrollo de nuestra cultura cooperativa. Ha pasado a un discreto segundo plano desde su jubilación para no condicionar a las futuras generaciones, íntimamente convencido de que en cada momento son las personas las que de manera autónoma deben de elegir su camino y asumir la responsabilidad de construir su futuro. En su discurso de despedida como presidente de Caja Laboral en 1989, dijo que su única aspiración personal es que se le pudiera recordar con una leyenda breve de 4 palabras. Fue un hombre honesto. Ormaechea aprendió de don José María los valores que le han acompañado durante toda su vida: compromiso, entrega, responsabilidad, cooperación, solidaridad y generosidad, dando cuerpo y contenido empresarial a sus ideas y recomendaciones, que las convirtió en realidades exitosas, primero desde la dirección de Ulgor y después desde la de Caja Laboral. Fue desde esta entidad donde continuó con su apuesta por el desarrollo de la experiencia cooperativa de Mondragón, creando la división empresarial que permitió una rápida expansión del número de cooperativas y la generación de un importante número de puestos de trabajo, consolidados como socios cooperativistas repartidos por las diferentes comarcas. Protagonizó y vivió intensamente esta experiencia creadora en el campo del desarrollo empresarial. En el mapa de los proyectos de Ormaechea encontramos respuesta a las necesidades e ideas sociológicas y éticas de don José María, que han desempeñado un importante papel en su creatividad. No son la biografía de los empresarios exitosos, sino el encuentro en las personas comunes y las ideas que hablan en voz alta. Se trata de una forma de vida y pensamiento, de un relato de la experiencia humana. Decidió erigirse como actor importante ante desafíos tan grandes y tan vigentes como la búsqueda de la equidad social. Por otra parte, todo cuanto ha hecho, cuanto ha escrito, cuanto ha dirigido y cuando ha convencido a sus compañeros es una invitación a la reflexión y a la acción. En su labor profesional se caracterizaba por su esfuerzo renovador permanente, por su entrega a los demás, por ser un trabajador incansable, lector contumaz, escritor exquisito y muy riguroso y exigente en la persecución de los objetivos planificados. Este hombre que tanto se ha exigido a sí mismo, ha exigido también mucho a los demás en cuanto a formación, participación y compromiso. Ello le hizo ganarse el respeto de todos y también el sobrenombre familiar del Tigre. Entre todos sus rasgos destaca el de la generosidad. En ningún momento buscó ninguna prebenda en su favor, pese a la inmensa obra realizada que lo coloca entre los grandes empresarios del País Vasco. Para terminar, decir que se trata de un hombre cooperativo, emprendedor, trabajador y empresario, idealista y pragmático a su tiempo. Hay personas que creen en utopías y van hacia ellas, y algunos consiguen alcanzarlas. Alfonso Goroñogoitia, José María Ormaechea y el resto de fundadores desde su juventud siguieron a un líder carismático, don José María Arimendiarrieta, que desarrolló una utopía, la experiencia cooperativa de Mondragón. La utopía es un plan, un proyecto, una supuesta ficción ideal, tal vez irreal, pero no imposible. La única manera de hacerla realidad es encaminarse hacia ella como objetivo verosímil. El tiempo y la constancia, la relatabilidad y la fe en ese logro nos han demostrado en ocasiones que la utopía llega a hacerse realidad. Hay que proponérselo como objetivo. Alfonso eta José Mari, gaur hemen gauden izenean, eskerrik asko, bihotzetik. Y termino.
La Asociación de Amigos de Arimendarrieta quiere reconocer públicamente a Alfonso y a José Mari en este acto la labor realizada en pro de la experiencia de Mondragón y en la defensa y el desarrollo de los valores cooperativos. Además, me gustaría informaros que la Junta Directiva, en su sesión del 8 de abril, decidió nombrarles socios honoríficos de Arimendarrieta en Laguna Elkartea. Y bueno, si podéis subir aquí arriba. Sí, sí. Márquele. La vía. Argia botatzen jarraituko du. Ja, urdina bai. Ez kendu argia. Bai, baina zuen. Pasito a pasito. Conmigo igual que tienes en bajar. Yo la agarraría gustosamente. No.